Ya estamos. Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, querido Nelson, ¿cómo estás tú? Un saludo cordial para todos y todas. ¿Cómo vamos? Ahí vamos, trabajando, camellando, a veces un poquito cansada esta movida, pero hay que seguir, Mauro. Usted se cansa también, ¿no? O sea, obviamente el trabajo a veces es desgastante, igual, sí, sí, uno se agota, pero hay que darle, hay que ponerle ánimo, hay que ponerle fuerza. Y lo más importante, a veces que uno tiene que pensar que tiene trabajo, cuestión que no todos tienen hoy en día Ay, porque se ha bueno, sí, eso vuelto es un un privilegio. privilegio, se ha vuelto un privilegio, sí, 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 eso es sí, verdad. pero eso no quita que uno pues también a veces se estrese, se agote y necesite también un descanso. Ahí te estaba escuchando con Alondra todo el programa, así que ahí justamente Alondra se preguntaba, ¿y de dónde sacas tanto tiempo para las tres emisiones, para editar? Usted es hombre orquesta ahí, Es que ¿ah? De vivo aquí verdad. mismo, pues, Mauro. Yo cruzo al estudio y No, no. está mi cama. Felicitaciones. Muy bonito el programa, muy bonito. Me vi la hora, 40 minutos. Gracias por la mención también, de verdad, a propósito, muy generoso de tu parte. Por supuesto, a Londra igual agradecerle, pero chévere, muy bonito el programa. Yo me imagino que ya te invitó, ¿no? Sí, sí, ya me invito, ya me invito. Ya, Usted ya se adelanta. ya lo van a grabar o ya todavía están cuadrando. Aún no todavía, lo vamos a grabar con mi hermano Edu, vamos a estar este día viernes grabando, si es que ¡Ay, no este pasa nada, es decir, viernes! mañana, ¡Mañana! y vamos a grabar, así que espero que todo vaya bien, espero que todo salga bien. No, Que no no. nos haga preguntas muy capciosas ni muy rebuscadas, ¿no? No, no, no. Alondra es chévere. Alondra le va muy bien. Me gusta mucho lo que están haciendo. Es muy bonito programa. Ella tiene una proyección muy buena. Creo que este domingo sale Anderson también, que va a estar ahí en el programa. Eh, Vacancísimo. Eso va a estar muy Escuché que chévere. tú dijiste, sí, sí, Ah, sí. Escuché que tú le comentaste eso, sí, que sí, ella te sí. comentó igual, sí, Qué bueno. Bueno, Mauro, sí. vámonos con la parte complicada para que nos explique, porque usted es el que nos viene a explicar. O sea, yo la friego toda la semana y tú aquí lo acomodas. Aquí Yo hacemos hablo. pedagogía política, pero Sí, los dos hacemos sí. No, no, pedagogía no. Tú, política. tú. No, no, Yo desparramo toda la semana. Y ya no, llega ñaño, no Mauro. sé. Madre de- No, ñaño, no se haga el humilde. Usted también pone ahí, digamos que usted es el que me lanza los centros y yo defino nada más, ya que estamos en época mundialista. Ok. A propósito de eso, ¿qué crees tú que pase? ¿Algún país latinoamericano? No sigo, tú me imagino que sí estás siguiendo. Sí, sí, yo sí soy futbolero, como te he comentado varias veces. La verdad es que me dolió mucho primero, pues la eliminación de Chuta, Ecuador. sí. Creo que nos ilusionamos bastante y creo que al final pudimos haber llegado más lejos. O sea, ese equipo se merecía y tal vez por eso nos dolió tanto, Claro. porque nos ilusionamos por la juventud, el juego, el ímpetu. Realmente nos merecimos llevar más, al menos llegar a octavos de final. Pero bueno, es un equipo joven y creo que nos darán un montón de alegrías más. Ya luego creo que en lo personal quisiera que sea campeón Argentina por Chútica Messi. por Messi, no, claro. Quisiera que Puchica, sea claro. campeón para que además se retire con gloria, Chútica, siendo claro. campeón del mundo, probablemente el mejor de todos los tiempos, si es que Si llegara es que a gana el ganar un mundial, título lo mundial. acomoda. Exactamente, exactamente, pero también debo ser muy franco. Les veo mejor, hombre por hombre, jugador por jugador, a equipos como Brasil y Francia. O Ok. sea, creo que ahí sí hay un desnivel, pero en el fútbol prima lo colectivo, ¿no? Más allá de las individualidades que marcan diferencias, pero podría ser que Argentina, que es un equipo muy colectivo sobre todo, por eso le ganó la Copa América y le ganó la final a Brasil en Brasil, porque Ajá. primó lo colectivo por encima de lo individual, puede hacer que saque ventaja de eso, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es mañana ganarle a Holanda, Eso pues. está difícil, ¿ah? Y luego que Brasil le gane a Croacia, antes que Brasil le gane a Croacia, porque ahí se chocarían en la semifinal. Pero yo quisiera que gane Argentina. Ojalá le alcance con lo que tiene, ojalá, porque sería muy bonito por Messi, la verdad. Sí, la verdad que Messi, bueno, faltaría como para medirlo con Maradona en el tema de los mundiales, porque Messi es un jugador Exacto. de clubes extraordinarios, pero Maradona, ese man, ese loco, se puso el país encima y él llevó, el tipo era un líder, el tipo era vamos y Sí. se llevó el mundial por encima. Lo que le falta de pronto tal vez a Messi, no sé en ese tema. Eso es un poco lo que se le cuestiona, pero bueno, Claro. ya hablaremos más de fútbol. Bueno, pero sería chévere la plena porque ya creo que es la última de Messi, ¿no? Sí, es la última ya, es el último mundial de Messi. Sí. Ok, pero bueno, hablando de Latinoamérica, ¿nos puedes explicar un poco, Mauro, qué
¿qué pasó en Perú? Yo digo la plena, a veces yo estoy más concentrado acá que ya me entero nomás después. Dice, lo han sacado al presidente de Perú. ¿Ves esa pendeja? ¿Qué pasó? A ver, primero creo que es importante mencionar algunos antecedentes. Desde que Pedro Castillo ganó, tuvo una oposición bastante De recalcitrante, una. una oposición reaccionaria, podríamos decirlo. Yo recuerdo que a las 3 primeras semanas o al mes de estar Ajá. en el poder, ya quisieron hacer uso de esta figura constitucional de la vacancia, que es, en pocas palabras, destituir al presidente de la República. Además, mencionaría otro antecedente. Él ganó la presidencia de forma muy ajustada. Recuerda que él ganó la segunda vuelta por apenas un punto de diferencia Wow. en contra de su rival, que era Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien a su vez se negó a reconocer su derrota y se negó a aceptar el triunfo electoral de Pedro Castillo, al puro estilo de Bolsonaro en Claro. Brasil, de Donald Trump en Estados Unidos. Es decir, la democracia es buena solo cuando gano, la democracia es mala cuando Cuando pierdo, y ahí pierdo. sí las decisiones políticas no sirven, la elección ha sido fraudulenta, etcétera. Pues en esa onda actuó esta señora Fujimori, y eso también, digamos, generó una atmósfera de mucha mayor polarización, fragmentación, se generó una grieta política ahí en el Perú. Y agregaría un tercer elemento como antecedente. Él gana y lo primero que hace es de alguna manera traicionar a sus propios postulados. Él Chuta. había planteado, por ejemplo, convocar a una constituyente, y él no convoca a esa constituyente, empieza a alejarse de su base electoral, de la base política que le había apoyado para que él llegue a la presidencia de la República, y empieza a generar ciertas alianzas, ciertos acuerdos políticos con quienes en campaña más bien habían sido sus adversarios, pensando él que esos actores políticos en un momento determinado le iban a garantizar gobernabilidad y no le iban a dar la espalda, como efectivamente sucedió pues más temprano que tarde. Ya te digo que al mes ya querían destituirle. O sea, ¿quién en su sano juicio puede querer destituir a un presidente al mes? Ni nosotros, oye, ni nosotros. O sea, si es que alguien me dice que eso no es desestabilización, pues yo no sé cómo llamar, Claro. ¿verdad? Estos antecedentes son importantes. Ahora, aquí viene lo denso, Dale. lo terrible de Pedro Castillo. Todo lo que yo he mencionado de ninguna manera justifica tampoco la barbaridad que él cometió ayer, porque lo que él intentó ayer fue dar un golpe de Estado. Y digo intentó porque en la práctica no se llegó a consumar, porque esto se habría llegado a consumar, y no estoy diciendo que habría sido lo correcto. Yo rechazo, y lo Claro. puse en Twitter, rechazo abiertamente este intento de golpe de Estado. Me parece una bestialidad lo que él intentó hacer. Además, refleja también algo que es triste decirlo, y no lo digo en sentido peyorativo, pero refleja también la poca capacidad política, la poca formación Así que es. él tenía. No tenía preparación. Hay que decirlo, era muy, muy corto de talento por ser suave, Sí, sí, sí. ¿sí? Por ser generoso, por no ser duro, y creo que eso denotó también ayer, ¿no? Entonces, ¿a quién se le ocurre pretender dar un golpe de Estado sin apoyo de las Fuerzas Armadas, sin apoyo de ningún medio de comunicación, sin apoyo de sus propios ministros? Porque ni bien tome esta decisión, todos salen, pero en estampida, pues le van renunciando todos, le dejan solo. Güey, O sea, güey. yo no sé si cuando él hizo eso, por lo menos se quedó la esposa con él, o las mascotas que tendrá en la casa, no sé, porque todos, pero salieron piteados, como se diría en la costa. Pues, o sea, ¿a quién se le ocurre intentar hacer algo de semejante magnitud sin el apoyo de la Policía Nacional, sin el apoyo del Congreso, o sea, sin el apoyo de su vicepresidenta, que al final Ya juró. se le termina volteando, pues? Obvio. O sea, mira, creo que este es el reflejo de realmente de un presidente que adolecía de muchas carencias. No tenía formación, no tenía capacidad, intelectualmente no es alguien brillante, sino más bien con muchas limitaciones. Repito, no lo digo en sentido Se peyorativo notaba mucho en la campaña eso también, ¿no? ni con soberbia. Creo que él, incluso en algún momento determinado en la campaña, yo creo que él ni siquiera se imaginaba llegar a donde finalmente llegó. Y ayer, cuando hace este anuncio, cuando intenta dar este golpe de Estado, no hay como describirlo de otra manera,
se le veía que temblaba. No sé si tú te fijaste Sí, 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 en sí, el sí. video. Él temblaba, leía y temblaba. Y como que no Incluso, estaba seguro de lo que decía. pero por supuesto, y veía a alguien que seguramente, de los pocos que le quedaban en su equipo, los alzaba a ver y los regresaba a mirar. Se veía que la mirada se le iba por otro lado. Mira, incluso desde el punto de vista de la comunicación política, para hacer un anuncio de tal magnitud, tú no puedes leer, pues, porque Claro, eso demuestra inseguridad, eso así es. demuestra que no estás convencido, que no tienes la fuerza para tomar esa decisión. Él tenía que hacerlo eso pues mirando a la cámara, mirando de frente. Claro. Pero repito, aunque lo habría hecho así, igual no dejaba de ser golpe de Estado. ¿Eh? O sea, era una barbaridad lo que él intentó hacer. Eso quiero dejarlo muy claro porque por ahí ahora como editan todo, en fin, no le digo a usted porque No, usted sí claro, claro. edita bien. Va a decir, No, no, Mauro tú, apoya. Ñaño, editas bien. Eso, pero los Contreras van a editar y van a decir, ha estado a favor del golpismo. No, yo Claro, claro. rechazo eso. Fue una barbaridad. Y mira que la Constitución, con esto cierro, a él le permite disolver el Congreso, pero bajo ciertas circunstancias específicas que ayer no se configuraban. Claro. Por ejemplo, cuando el Congreso le niegue el voto de confianza, la aprobación de al menos 2 de sus ministros en el Consejo de Gobierno, por ejemplo, ¿sí? Ahí él puede disolver, pero no asumir pues todos los poderes como él quiso ayer, porque él anuncia no solo que disuelve el Congreso, sino que convoca una constituyente, además dice que se va a reorganizar la Administración de Justicia, que va a reorganizar la Fiscalía y que las Fuerzas Armadas le entregarán las armas a la Policía Nacional. O sea, descabellado por donde se lo vea. Y finalmente, pues ahora está preso, ¿no? Y seguramente pasará un buen tiempo en la cárcel porque seguramente pues le acusarán de un delito, atentar Creo que contra rebelión, creo que era. el Algo orden así. constituido, de rebelión, Ajá. en fin, habría que revisar el Código Penal peruano para ver cuál Claro. es la infracción en la que se encasilla. Qué vaina. Bueno, realidades. Que no es tan distinta de nuestra realidad, como las pugnas en la Asamblea, la Justicia y el Consejo de Participación. Ahora hasta hay que pedirle disculpas al señor Ulloa. Que, oye, Mauro, estas designaciones que hace Ulloa y que hace ahora la Asamblea, ¿cómo queda esto? Yo conversaba con Mireya hoy y Mireya casi que me dijo que tienen que acatar lo que dijo el juez. Mira, primero, ya que estábamos hablando de Perú, no quiero quedarme con la pica de Dale, decir dale. lo siguiente. Lo mismo que repudian que hizo Castillo allá, y que yo también lo repudio, más allá de que él haya sido un presidente que se identificaba con la izquierda, pero ese tipo de cuestiones de dar golpes de Estado no pueden ser ideológicos. Cuando es de derecha, entonces aplauden ellos, cuando es de izquierda, aplaudimos nosotros. No, 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 de Claro, ninguna eso no manera. está bien. Pero lo que quiero decirte es que haciendo una comparación con algunos actores, no todos, algunos actores de nuestra clase política acá, los más ultra libertarios y los más pro Lazo, te aseguro que si lo mismo intentara hacer aquí don Guillermo, te aseguro que le aplaudirían y Ah, aquí sí claro, justificarían y claro. dirían, no, es que la asamblea de aquí es lo peor, qué bueno que cierre la asamblea, qué bueno que reestructure la justicia, que se tome la fiscalía. O sea, te aseguro que no serían las pocas voces de ese círculo, de ese núcleo recalcitrante que rodea a Lazo, que si es que haría lo mismo que Castillo en Perú, aquí le aplaudirían. Ujú. Solo que son hipócritas, son mojigatos y como allá lo hace Castillo, que está terriblemente mal, entonces ahí sí Claro, cuestionan. Pero todo te contra el aseguro man. que si aquí lo Carga hicieran, montón. te juro que dirían el estadista, el líder, el que tuvo los pantalones para hacerlo, te aseguro. Y ahora respondiéndote lo que tú mencionas, este problemón y culebrón del Consejo de Ay, Participación terrible. Ciudadana y Control Social. Mira, primero algunas cuestiones. Ellos no podían, por ejemplo, posesionar al superintendente de bancos. Ya. Esa es una atribución exclusiva de la Asamblea Nacional que está prevista en el Ay, artículo 120 de cierto. la Constitución. O sea, ahí no hay por dónde perderse, hay norma expresa. No hay que interpretar nada, no hay que leer de forma más clara algunas normas, no, no. Ahí es clarísimo. Hay un montón de atribuciones, un chorizo de atribuciones que tiene la Asamblea en el artículo 120. Y una de esas es posesionar determinadas autoridades, entre ellas el superintendente de bancos. Ya. ¿Quién lleva adelante el concurso para designar al superintendente de la terna? Bueno, más que ser un concurso, ¿quién califica los méritos
y la carpeta de los integrantes de la terna que remite el presidente de la República, el Consejo. El Consejo escoge, selecciona, pero quien posesiona, quien toma juramento, es la Asamblea. No como hizo el señor Ulloa, le vamos a tomar un juramento simbólico aquí a usted a la medianoche del viernes pasado, previo a las fiestas. ¿Por qué la medianoche? ¿Por qué la medianoche? Buscan... Está bien que eran fiestas de Quito acá, pues entonces seguramente afuera ya les esperaba una chiva igual ahí para reembarcarse a la chiva, ¿no? Entonces, mira, es incluso desde lo formal esas cuestiones son muy subterráneas, muy opacas, ¿no? A la medianoche para amanecer al sábado, en plenas fiestas de Quito. O sea, realmente la política de la vieja usanza, ¿no? Entre gallos y medianoche. Eso, digamos, una cuestión puntual. Lo otro, en términos estrictamente jurídicos, te voy a decir algo que a mucha gente le va a desilusionar, pero es la verdad. Decisión judicial es decisión judicial al fin y al cabo, y es una acción de protección que ayer les concedieron este juez de la Concordia. Indudablemente, pues la Asamblea ha dicho que se va a revelar a esto, que no va a acatar, pero en estricto derecho es una decisión judicial. Así como es decisión judicial las medidas cautelares que le otorgaron a Jorge Glass y que yo la semana pasada te dije que en estricto derecho fueron mal otorgadas, pero les guste o no, son medidas cautelares. Y se tienen que cumplir. Pues, y hay que cumplirlas. Okay. ¿Sí me explico? Entonces, estamos, mira, en medio de este enrollo jurídico. Lo que sí te puedo decir es que lo que hizo este juez desde allá de la Concordia es una barbaridad. Además, él muy agencioso, ¿ah? Utiliza un precedente de la Corte Constitucional que dice que cuando se presenta una solicitud de medidas cautelares y si es que el juez verifica que el acto que presuntamente iba a violentar los derechos constitucionales del solicitante, si es que ese acto ya se ha consumado y la violación ya se ha materializado, de oficio, el propio juez puede modificar la solicitud de medidas cautelares y transformarla en acción de protección. Entonces él muy agencioso, muy comedido, sin que nadie le pida, dice, no, dice, como ya se consumó la violación. Motivado el man, ¿eh? Entonces, claro, él muy comedido, él dice, no, pues como ya se consumó la violación, aquí ya no cabe medidas cautelares, porque eso solo procede para evitar una amenaza. Una amenaza antes de que se consume la violación. Pero como aquí ya se consumó la violación, entonces no se preocupen, yo de oficio le voy a modificar, le voy a transformar las medidas cautelares en acción de protección. Y ayer les concede la acción de protección, y ahí hay que decir otras barbaridades, ¿no? El artículo 86, numeral 2 de la Constitución, la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, son clarísimas en señalar que tú debes presentar la acción de protección donde se origine el acto o la omisión que violenta tus derechos constitucionales o donde se producen sus efectos jurídicos. ¿Dónde se originó el acto o la omisión que ellos pueden estar argumentando? En Quito, pues, porque aquí está la Asamblea, no está en la Concordia. ¿Dónde se producen los efectos jurídicos de la destitución? Aquí en Quito, porque además los del Consejo de Participación Ciudadana trabajan aquí, la Asamblea trabaja aquí, no en la Concordia. Pero fíjate tú cómo realmente se pasan por el forro la Constitución, la ley, hace lo que da la gana. Yo sé que los asambleístas han apelado, en la misma audiencia se podría apelar, pero ya se viene también la vacancia judicial, hasta que aboque conocimiento una de las salas de la Corte Provincial. Seguramente esto se resolverá el próximo año. No siempre los jueces resuelven en los plazos, en los tiempos, en los términos que dice la ley. A veces en la apelación se demoran 2 meses, 3 meses. Y me parece que esto tenía toda la intencionalidad de llegar a este punto, es decir, de estancarlo todo. ¿Para qué? Para garantizar que los actuales consejeros de mayoría permanezcan en el cargo hasta que se dé la famosa consulta y suspender todos los concursos de oposición y méritos, como lo explicamos hace un par de semanas o la semana pasada, creo, contigo. Y esto demostraría, obviamente, que el gobierno está detrás de que se siga teniendo el control del Consejo, que antes le caía mal y ahora le cae bien, cuando está Ulloa. Totalmente. Cuando no está Ulloa no le cae bien. Fabián, ahí no hay por dónde perderse, ¿eh? Fabián M. dice, te saluda, ¿un juez está por encima de la Asamblea? Mira, ahí entramos en un dilema que no es nuevo, ¿no? La Constitución versus la democracia.
En un Estado constitucional de derechos, hay que decirlo, siempre prevalece la Constitución. Siempre prevalece la Constitución, Ok. porque la Constitución es el muro de contención, es el dique, es la barrera que actúa en contra de las arbitrariedades que pueden cometer los poderes públicos, el poder político, el mismo Estado a través de sus instituciones e incluso los particulares o incluso poderes económicos, mediáticos. Para eso sirve básicamente una constitución, para limitar el poder, para garantizar y proteger los derechos. El problema aquí es que se malutiliza la constitución y la ley. Claro. Es decir, se desnaturaliza las herramientas que la constitución te otorga. Ese es el problema. Y también hay que decir algo adicional. Yo ayer en la noche tuve un Twitter Space justamente sobre este tema y fue un espacio muy interesante porque mira, ahí pudimos intercambiar criterios, debatir, pero con altura, entre otras personas, con el doctor Diego Chimbo, a quien yo respeto Ah, mucho, no sí. lo conozco Él creo que es personalmente, pero yo lo defensa, escucho. abogado de los consejeros. Correcto, pero yo lo he escuchado en varias de sus intervenciones, yo creo que es un profesional destacado y él es el abogado de Hernán Ulloa, pero fue, Ajá. mira, un debate muy enriquecedor, de altura, como debe ser. Y ahí, mira, yo señalaba, entre otras cuestiones, que el juicio político tiene otra naturaleza de los procesos jurisdiccionales ordinarios. La propia Corte Constitucional, en el caso de Jorge Yunda, que alguna vez lo analizamos Sí, contigo aquí, ¿qué señaló la Corte Constitucional en varios de sus párrafos en esta sentencia? La Corte dijo que si bien en los juicios políticos hay que respetar las garantías del debido proceso, también es verdad que en los procesos de control político, como es un juicio político, no cabe ser tan rígidos, ser tan rigurosos con el cumplimiento de estas garantías, porque tiene otra naturaleza, porque estamos hablando de decisiones que operan sobre la base de confianza o de rechazo en contra de autoridades de elección popular o en contra de autoridades que están sujetas a control político. En este caso, los miembros del Consejo de además Participación que fue por Ciudadana. voto, ¿ah? Exacto. Fue por voto. Entonces, mira, aquí no hay por dónde perderse. Mucho se ha hablado de ese famoso informe que no se aprobó, pero yo también te lo Sí, 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 expliqué. Mireya lo dijo hoy día también igualito a lo que tú dijiste. Mira, ahí hubo Ajá, una mala intención, hubo mala fe, del quisieron presidente de la boicotear. fiscalización. Por supuesto, y de la Ellos. señora Cordero, tanto el señor Villavicencio como la señora Cordero, aprobaron un informe cuando ya había precluido el plazo. Perdóname, no son criaturas, ni que no tuvieran Sabían lo que estaban asesores haciendo. alrededor. Ellos sabían lo que estaban haciendo justamente para boicotear jurídicamente el proceso y para luego decir, es nulo, se han violado las garantías del debido proceso, se ha violado el derecho a la seguridad jurídica, ya se cayó el juicio porque el informe lo presentamos extemporáneamente. O sea, todo fue con mala fe. Y eso es lo que muchos no dicen y ahí se indigna. Y sabes Porque qué, ahí sí se han callado. la hipocresía, porque y tenemos a Villavicencio que te está diciendo que quiere mejorar la calidad de los asambleístas y no hace eso. Y utilizan este tipo de Claro, prácticas. y se ríen. O sea, saben lo que No están so- haciendo, te exacto, dicen luego exacto, hay que ser mejor asambleísta y luego se ríen de lo que de las argucias que utilizan para hacer este tipo de boicot, porque saben lo que hacen. exactamente, exactamente. Y es absolutamente reprochable porque lo hacen con toda mala fe, o sea, no es que se les pasó, Mm. no es que no se dieron cuenta que ya No, precluyó oye, el plazo, no, lo hicieron con toda intención para conducirnos a este escenario, al que lamentablemente hoy estamos, con acciones de protección, con medidas cautelares, con bloqueos y pugnas institucionales. como un relajo completo. El proyecto que presenta el presidente Lazo, que hoy afortunadamente tiene el visto bueno de UNES, que ha dicho va a apoyarlo, porque irónicamente hace muchos años, en el 2015, se intentó y que el presidente no quería. Qué raro, ¿no? Lazo no estaba de acuerdo y hoy lo propone, hablando de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es tu criterio de esto, Mauro? Primero decirte que no sé quién mismo es Guillermo Lazo. Si el Guillermo Lazo del año 2012 que tuiteaba y decía que las Fuerzas Armadas no tienen la formación como para encargarse de precautelar el orden interno. Luego en el 2015, ese video que le sacan en una entrevista en Radio Democracia, Ajá. ahí menciona igual que ellos se opondrán a las enmiendas constitucionales de aquel entonces y que no está de acuerdo en que Fuerzas Armadas coordine acciones
para el mantenimiento de la seguridad y del orden interno. Ajá. Ese es un Guillermo Lasso, el candidato Guillermo Lasso de aquel entonces. Pero ahora tenemos otro Guillermo Lasso, el que se pone gorra de militar, el que va rodeado de toda la alta cúpula, el que exige y casi que arrincona a la asamblea, presionándoles en el sentido de que o aprueban esta reforma Sí, eso fue parcial, horrible. y ahora sí los militares salgan a precautelar el orden interno de manera coordinada con la policía, o de no aprobarlo, entonces son Sí, qué prodelincuenciales, vaina con son eso. asambleístas pro narcotraficantes, están a favor de la narcopolítica y una serie de cuestiones muy maniqueas. No sé cuál de los dos Guillermo Lasso es. Y mira, en política yo creo que una de las cuestiones más valiosas es tener coherencia. Y la coherencia política significa no solo decir las cosas, sino hacer lo que dices y hacer lo que piensas también, porque a veces también puedes decir de labios para afuera muchas cosas, pero en tu cabeza puedes pensar totalmente lo contrario y decirlo de labios para afuera de forma totalmente hipócrita, mojigata, Sí. interesada. Entonces yo creo que hay que pensar, decir y hacer lo que uno quiere y lo que uno cree, pero por convicción. Y ya, bueno, pues luego, en términos estrictamente jurídicos, esta propuesta de reforma parcial tendrá que debatirse en dos debates. Ok. El segundo debate, 90 días, al menos, dice la Constitución, al menos 90 días después del primero. Esto significa que el segundo debate en el Parlamento bien podría ser 100, 120 días después, o al menos los Dios 90 mío. días después. Tiene que aprobarse con mayoría absoluta, esto dice la ley de la función legislativa, es decir, 70 votos de 137, sin perjuicio, ojo con esto, de que los asambleístas puedan ir modificando el texto que envió Lasso en el camino, porque no es que él envía su propuesta de reforma parcial y es inamovible el Ok. texto que él está proponiendo. Los asambleístas tienen el derecho, la atribución de configuración legal y configuración normativa, en este caso del texto constitucional, porque para eso tienen la competencia de la reforma parcial vía parlamento, ¿sí? ¿Ya? Y luego, si es que lo aprueban, recién ahí se tendrá que convocar a un referéndum para que la gente ratifique o Oh. rechace en las urnas esa propuesta. Yo Oh. no creo que los tiempos den, es imposible que calcen con todo el flujo que yo te acabo de explicar, que calcen para que esto llegue, si llegara a aprobarse en la Asamblea, a coincidir con las seccionales de febrero del No, no, no. próximo año. ¿Qué significa entonces? Que tendrían que volver a convocarnos a una nueva consulta popular o referéndum para que aprobemos solo esta pregunta. Solo por esta pregunta, ¿será que el gobierno quiere gastarse ahí unos 50, 60 millones de dólares más? Porque la consulta popular de ahora va a costar 18, pero ¿por qué cuesta solo 18? Porque la hacen de manera conjunta con las seccionales. Ok, claro. Entonces, en una sola, en un solo combo, van a gastar lo que hay que pagar al Instituto Geográfico Militar, a los propios militares, a la propia Policía Nacional, a los miembros de las juntas receptoras del voto, a los capacitadores, a los coordinadores de recinto, a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, a los funcionarios del Tribunal Contencioso Electoral que se contraten temporalmente. Como hacen en un solo combo, evidentemente, solo hay que agregar ciertos gastos extras o adicionales que implica la consulta popular. Ya. Pero si ya te mandas una consulta popular por Solito. fuera de la elección de febrero, esa bajito te va a costar unos 50 millones de dólares. Entonces, ¿en qué quedamos? Que la austeridad, que no hay dinero, que hay que priorizar lo social. Se van a gastar esa plata solo por una pregunta que además no te garantiza nada. ¿Dónde ha funcionado, pregunto yo, que los militares salgan a las calles y que eso, como por arte de magia, como hada madrina de la noche a la mañana, se resuelva el tema de la inseguridad y de la delincuencia? Y aquí entramos en una discusión muy maniquea por parte del gobierno, Ya. porque el gobierno a todos los que cuestionamos, o al menos les increpamos y les preguntamos, les decimos, bueno, pero díganos, ¿en qué países ha tenido éxito el tema de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles? Díganos, ¿dónde ha funcionado el tema de la extradición? Ya México es Dinamarca, Colombia Claro, es Colombia y México. No pasa nada. Suiza, Noruega.
que por tener la extradición ya todos los males se han acabado. ¿Dónde ha funcionado que reduciendo asambleístas ya tienen un mejor Congreso? Si usted me da casos emblemáticos, bueno, chévere, yo lo puedo analizar y como elector, como ciudadano, probablemente me decante por el sí. Pero Claro. si usted no me responde eso, ¿qué es lo que hacen? Únicamente abonan a la desconfianza de la ciudadanía, pero algo peor, cuando tú les empiezas a exigir este tipo de evidencias, enseguida te acusan de ser aliado de la Claro. narcopolítica, Ah, aliado de la delincuencia, o sea, un discurso muy maniqueísta. sí, 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 sí. Enseguida te ponen, te quieren etiquetar y esa pendejada. Terrible. Mauro Andino, muchísimas gracias siempre, mi querido amigo, por estar con nosotros cada jueves. Siempre es un gusto y un placer tenerte con nosotros. Tus palabras para despedirnos. Agradecerte como siempre, amigo Nelson, qué gusto poder compartir. Un abrazo enorme para nuestros seguidores y seguidoras. Y por supuesto que hagamos una comunidad más grande, que me sigan en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoE, en mi cuenta de Instagram, Mauro Cabezón Andino, en mi cuenta de TikTok, igual como Mauro Cabezón Andino, y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. En mi fanpage, síganme ahí, pónganle un me gusta y bueno, pues amigo Nelson, ya te contaré cómo nos va en ese programa con Alondra, porque a usted Ah, le fue súper chévere, bien. chévere. Así que Pero grabas espero que el a nosotros nos vaya viernes, bien. grabas el viernes, siquiera se publica. Ojalá que se publique este año. Bueno, pues veamos, Claro, veamos, ojalá, veamos, ojalá. veamos cuándo, veamos. Ella es la que dispone, ella es la Claro, que sí, manda. claro. Porque yo lo grabé y se publicó como 2 semanas después. Sí. Bueno, Bueno, chévere, nos chévere. vemos, Mauro. Chau, chau. Chao, ñaño. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao. Muy bien, mis queridos amigos, estuvo Mauro Andino en esta edición de jueves nocturna. Gracias, totales.